En relación al versículo 9, para que avancemos ahora más rápidamente, en relación al versículo 9 vemos allí que el, el comentarista judío francés de la Edad Media, Rashi, vivió en el año, a partir del año 1040, nació en el año 1040, un célebre comentarista judío, rabino, eh, dijo que u opinó sobre este versículo que este pacto se relacionaba también con el nuevo pacto, que no sería entonces no sería quitado. El versículo 9. Este nuevo pacto también, retomando esto, es importante. El Eterno hizo un pacto con Abraham. Hizo un pacto con Israel cuando lo sacó de Har Sinaí como descendencia del Eterno y para entregar la Torá. El pacto que hizo en el Har Sinaí no anula el pacto con Abraham, porque el pacto con Abraham es el pacto marco. Hizo un pacto con David, prometiéndole que de su descendencia se levantaría el Mesías. Eso no anula el pacto que el Eterno hizo con Abraham. El pacto con Abraham es el pacto marco, el pacto base. Y prometió un pacto que, de paso, dice Jeremías 31, 31 al 34, un pacto que lo prometió para Israel. Si nosotros estamos dentro del nuevo pacto, nosotros somos descendientes o hijos de Israel. Porque el pacto no fue hecho con la iglesia pentecostal, cristiano, de cualquier denominación. El pacto fue prometido a los hijos de Israel y el Eterno no quiebra su palabra, ni la cambia, ni permite mutaciones. Esta es la razón por la cual cuando el apóstol Kefas fue a visitar al centurión, a Cornelio, y él vio que el Espíritu del Eterno cayó sobre Cornelio y, todas las personas que allí le acompañaban, se quedó aterrorizado y dijo: a los gentiles también. Porque una de las promesas de este pacto, de este nuevo pacto, es que el Espíritu del Eterno le sería entregado a los hijos de Israel. También en concordancia con lo que dice Joel capítulo 2 y Ezequiel 36. El Espíritu de Elohim fue prometido solo para los hijos de Israel. Y esto tiene su razón de ser, porque es para los hijos del pacto. El Espíritu de Elohim no va a reposar sobre una persona que no esté dentro del pacto que el Eterno prometió a Abraham. No puede el Eterno tener el Espíritu de Elohim en nuestras vidas. Es una evidencia de nuestra relación íntima con Elohim, de nuestro matrimonio. No puede el Eterno tener una relación con alguien que está fuera de pacto, porque sería una relación adúltera. Y el Eterno es santo. Y este pacto nuevo, Jeremías 31, 31, 36, fue prometido a los hijos de Israel, razón por la cual todos los que tienen el Espíritu del Eterno son contados como hijos de Israel. Y es la razón por la cual Kefas, cuando ve que el Espíritu cae sobre los gentiles, dice: los gentiles también. Y dijo: ¿cómo puedo yo negar el agua para estos a quienes el Espíritu del Eterno ha afirmado? Entonces, esto es importante. Allí, versículo 9, volveré mi rostro y os haré fecundo y confirmaré mi pacto, dice el final del versículo. Y sigue hablando de provisiones, comer el fruto del añejo. Andaré en medio de vosotros y seré vuestro Elohim. Esto es poderoso. Comento rápidamente esto. El Eterno, número 1, colocó su tabernáculo en medio del pueblo. El Mishkan, lo número 1. Lo número 2, nos envió a Yeshua, quien es el tabernáculo de Elohim entre los hombres. Juan 1:14. Y lo número 3 también se refiere a la Jerusalén celestial. Y así hace un comentario sobre esto el Sheliach Ketriel Black en relación a la Jerusalén celestial, a este punto específico de la Parashá. Entonces, habitaré en medio de vosotros, la brajá del Eterno, la bendición más grande del Eterno es su presencia en medio nuestro. Que Él esté en nuestra casa, primero en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro trabajo, los hombres de negocio. Amado, yo sé que es una batalla profunda, pero que Él esté en tu empresa, en todos los pasos que des.
Cuando una persona tiene empresa o tiene negocio, son tantas las operaciones que diariamente se generan que en muchas de estas operaciones puede meterse el pecado. Pero hay que estar atentos y alerta cuando se infiltra el pecado para erradicarlo, para que la presencia del Eterno permanezca sobre el negocio y Él nos bendiga. Quien trae a los clientes, quien abre los cielos, quien nos da gracia, quien maneja los tiempos, quien detiene, quien abre, quien cierra las puertas, es el Eterno. Podré conocer a muchas personas, pero si esas personas no quieren ayudarme, nada pasa. Pero si estoy conectado con el Eterno, Él toca a la gente que tenga que tocar y nos bendice. Habitar entre nosotros. Y luego viene una parte muy dura y aquí queremos profundizar un poco. Dice en el versículo 14, pero si no queréis escucharme, ni poner por obra mis mandamientos, oiga bien, como lo dice el mismo Jacob, llamado malamente Santiago, si nosotros no escuchamos y hacemos, porque el asunto no es solo de escuchar. En este sentido, es importante comprender que semanalmente es una gran bendición ir a la iglesia, ir a la sinagoga, ir a nuestro lugar de reunión, donde adoramos al Eterno y recibimos una palabra profética, la cual es necesaria. La palabra profética es muy necesaria, porque en un momento determinado levanta el espíritu de aquel que ha estado caído. Esa palabra profética posee poder en sí misma para levantar al que ha estado postrado. Sin embargo, es importante también comprender que no puedo depender solo de un servicio de un sábado o de un domingo para yo vivir en la semana. Debo escuchar los mandamientos. La palabra Shema significa escuchar, memorizar, meditar en los mandamientos. Y debo practicar también estos mandamientos. Este es el compromiso al que el Eterno nos llama. El escuchar y el practicar los mandamientos. No solo ir a un domingo y escucharlos de boca a otra persona. Esta palabra Shema no es solo escucharlo de boca a otra persona. Esta palabra Shema es escucharlos en mi propia mente. Involucra también esto. Quiere decir que leo el mandamiento y lo repaso en mi mente. Y cuando yo repaso el mandamiento en mi mente, estoy escuchando al Eterno. ¿Cómo es esto? Sí, indudablemente. Cuando una persona le habla, usted recibe un sonido por el oído. Ese sonido del oído se convierte en información neuroquímica en el cerebro y genera un pensamiento. Cuando alguien nos habla, nosotros le escuchamos a un primer nivel en el oído, pero la realidad donde lo escuchamos es en la mente. Esto es importante. De hecho, si no le prestamos atención, aunque escuchemos el sonido, no lo estamos escuchando en nuestra mente. En un nivel más profundo, donde escuchamos es en nuestra mente. ¿Y cómo escuchamos al Eterno? A través de sus mandamientos. Cuando leemos y memorizamos, repasamos ese mandamiento en nuestra mente, nosotros estamos escuchando al Eterno. Pero, si nosotros, aparte de escuchar, el Eterno nos demanda el que también practiquemos los mandamientos. El mismo Jacob, o llamado de manera incorrecta Santiago, recuerde, Santiago no era su nombre, Santiago es una trampa católica, es un modismo castellano involucrado de paganismo, que es transliteración castellana de la palabra San Jacob, del latín San Jacob, que literalmente se podría decir San Jacobo, como San Duilio, como San Lucas, como San Pepe, como todos los santos católicos, y quiere decir una persona que el Papa lo canonizó y ahora es intermediario entre Dios y los hombres. Y ustedes saben que según dice 1 Timoteo 2.5, hay un solo Dios, un solo Elohim, Shema, de Barín 6.4, y un solo mediador entre Elohim y los hombres, y este es Yeshua el Mesías, hombre. Esto es lo que dice la Escritura. Y ningún Santiago, es Jacob. Entonces dice versículo 23, capítulo 1. Porque si alguno es oidor y no hacedor de la palabra, es como un hombre que mira en su rostro natural frente a un espejo, porque él mira y se va e inmediatamente se olvida de cómo es.
el solo escuchar la palabra, por un lado es una bendición porque trae beneficio a nuestra alma, trae paz, trae serenidad, trae gozo, trae alegría. Pero más paz, serenidad, gozo y alegría nos trae el completar la acción de esa palabra. La palabra nos es dada para cumplirla, no solo para escucharla. Y el Eterno dice, si nosotros entonces no lo escuchamos y lo hacemos, esto trae una consecuencia. Las consecuencias de no escuchar y hacer vienen allí más adelante. Ahora bien, aquí hay algo clave y es lo siguiente. La consecuencia de la desobediencia tiene un nombre muy específico en la Escritura. Y de acuerdo a Devarim 11:26, Deuteronomio 11:26, el no obedecer los mandamientos del Eterno trae una consecuencia específica. No hay que conceptuarla mucho. Y esa consecuencia específica se llama maldición. Tiene varios nombres en hebreo: Kalal, Arar, Alá, Nakaf, Jerén. Por lo menos 7 significados o 7 tipos de maldiciones. Y todas están relacionadas con perder peso, con ser robado, con ser herido, con ser dañado, con estar deprimido, con poseer ceguera espiritual. Eso es maldición, es una fuerza destructiva, diabólica que opera y para destruir a la persona. Y alguien dirá, ¿y cómo el Eterno permite que algo destructivo, diabólico, hiera a las personas? Sencillamente porque cuando se traspasa el mandamiento, la consecuencia es esta. Pero en el fondo, aunque la persona está recibiendo una consecuencia, el propósito del Eterno, como nos dicen acá en la misma escritura, el propósito del Eterno es hacer corrección sobre la persona. De que esta fuerza destructiva que está operando allí llame también a la persona. ¿Qué ocurren? Dos cosas. Lo número uno, y lo dice allí mismo, por ejemplo, versículo 19, quebrantaré la soberbia de vuestro propio poderío. La manera cuando una persona es soberbia en su propia fuerza, para poder quebrar esa soberbia, el Eterno tiene que aplicar una disciplina. Tiene que haber disciplina. Cuando la persona traspasa el mandamiento, se desencadena esa fuerza destructiva llamada maldición. Y cuando la persona ve que es golpeada, siente que está debilitada, pasa por todos los procesos, la persona se humilla delante del Eterno. En el fondo lo que el Eterno está buscando es que la persona se humille delante de Él para que regrese a Él y sea nuevamente bendecida. La maldición es una consecuencia del pecado y esto no puede ser cambiado, esa realidad. Lo único que puede cortar la maldición no es que nosotros creamos que existe o no existe. Lamento, respeto, teólogos de buena intención, dignos, apreciables, de trayectoria, de tiempo, pero es necesario obedecer al Eterno antes que a los hombres que hablan de que la maldición no es de esa manera, que no ocurre de esa forma. No, la maldición, de acuerdo a lo que dice la Escritura, es una realidad. Lo único es que el Eterno nos genera la provisión del teshuvá, el arrepentimiento, para que la maldición sea rota. Lo que detiene el proceso destructivo se llama arrepentimiento, teshuvá. Tiene 5 componentes. Identificar el pecado. Lo número 1. Lo número 2. Contristarme por el pecado. Lo número 3. Confesar el pecado. Y lo número 4. Apartarme de la práctica de ese pecado. Y lo número 5. Resarcir si causé algún daño con ese pecado hasta donde me sea posible. Digo hasta donde me sea posible porque si rompí un vidrio en el año, hace 20 años, en un lugar X y usted vive en otro lugar y no hay los medios para esto, para poder ubicar el lugar donde usted rompió ese vidrio. Estoy usando un ejemplo muy elemental, muy sencillo, hipotético. Entonces, no hay la manera, pero puede cumplir con los 4 pasos anteriores. Pero si hay que retribuir un dinero, si hay que retribuir algo que se perdió, si hay que retribuir, hay que hacerlo. Hay que cumplirlo también. Entonces, es interesante, en este sentido hay un comentario del doctor Ketren Black que se dio a la tarea de revisar allí y él nos habla de que hay acá 49 juicios específicos, que es un múltiplo de 7 por 7.
Y el Eterno, en la medida que la persona nos enseña acá, capítulo 26, iba pecando de manera más profunda, aplicaba 7 correcciones más profundas, 7 castigos específicos mucho más profundos. Y, y esto es terrible, pero cuando el Eterno mismo es quien aplica estos castigos, entonces el propósito es que la persona vuelva. Despierte, hay una alarma, se quebrante y vuelva a Elohim. Ahora, en relación con esto, hay un comentario también interesante que refiere el doctor Ketriel Black en su estudio de la Parashá de Jukotai, que me quiero extraerlo para referirlo, para comentarlo. Él dice que el rabino Rashi cita a un Midrash. Midrash es un estudio de un libro de la escritura, los Midrashim, un Midrash que se llama Torah Kohanim, en capítulo 26, versículo 8, y dice son libros de interpretación de la Torah. Y dice allí que ahí se encuentran 7 pasos en este pasaje de apostasía que causan que haya 7 correcciones por cada uno de estos 7 pasos. El paso número 1 dice no escuchar o no oír los mandamientos. El paso número 2, no cumplir los mandamientos. El paso número 3, despreciar, no oírlos, recuerda, hablamos. No oírlos, no hacerlos, no cumplirlos. Número 2, despreciar los mandamientos. Ya no es no oír y no cumplir, sino que desprecio. Eso es dice la persona, para mí es un cansancio estar cumpliendo esos mandamientos. Despreciar el mandamiento. Esto es lo número 3. Lo número 4, que nuestra alma aborrezca los mandamientos. Esto es que aborrece el estudio de la Torah. Una cosa es despreciar, es no darle la importancia de vida, y otra cosa es aborrecer, es ponerse en contra de los mandamientos. El número 5, a fin de no cumplir, hace una referencia acá a este comentario de provocar que otra persona no cumpla la Torah, desalentarla para que cumpla la Torah. Lo número 6, todos mis mandamientos, negar que fueron entregados por Elohim. Y lo número 7, quebrantar el pacto, negando la existencia de Elohim. Esto es los 7 pasos o 7 actos de apostasía de Torah Kohanim que refiere el rabino Rashi, fueron comentados por el doctor Ketriel Black. Me pareció interesante destacarlos porque lamentablemente dentro del cristianismo tradicional, por la enseñanza dispensacionalista, recuerde que el dispensacionalismo fue una trampa católica romana posterior al Concilio de Trento, que tuvo su inicio en el año 1545, 25 sesiones discontinuas. 1545 comenzó el Concilio de Trento. Posterior al Concilio de Trento y a partir del año 1566 en adelante, ya entonces se comenzó se habilitó a sacerdotes católicos romanos para diseñar doctrinas que apartaran a las personas de la interpretación correcta de la palabra. Ahí tenemos los nombres de Francisco Rivera, número 1, con el futurismo. Luego estamos hablando del mismo siglo XVI, posterior al Concilio de Trento. Luis de Alcázar con su doctrina preterista, Roberto Bellarmino con su doctrina del anticristo judío para el futuro. Luego tenemos el siglo XVIII Manuel Lacunza con su doctrina mística de la venida del Mesías, como lo refirió en los confusos tomos de el libro La venida del Mesías en gloria y majestad, que cayó en manos luego de la denominación de los hermanos en Irlanda e Inglaterra. De allí los tomó el señor John Nelson Darby, los acuñó bajo la doctrina que se conoce hoy como dispensacionalismo, adicionándole las visiones de la niña escocesa mística Margaret MacDonald. Y de allí, de toda esa mezcla
surgió la doctrina dispensacionalista, que lamentablemente es la herramienta interpretativa o el esquema interpretativo doctrinal de el 80% por lo menos del cristianismo protestante hoy día. Esto tiene que ser corregido porque no tiene fundamento bíblico, con todo el amor, con toda la buena intención que pueda tener nuestra gente, nuestros ministros. No es bíblica la doctrina del dispensacionalismo teológico. Es fácilmente comprobable, solo usted entra a la REC y lo ve, pero te lo voy a mostrar en unos segundos. Dispensacionalismo teológico dice que entre la quinta y la sexta dispensación, porque dispensacionalismo teológico plantea que Dios dividió su trato con la humanidad en 7 dispensaciones. La inocencia, la conciencia, el gobierno humano, la edad patriarcal, la ley, la gracia y el reinado milenial. 7 dispensaciones. Dice allí que, dice Derby, en conclusión, que entre las 2 dispensaciones, la quinta y la sexta, hay 3 diferencias fundamentales. En la gracia hay gracia, iglesia y fe. Y en la ley hay Israel, obras y ley. Dijo Derby, la ley es contraria a la gracia, la fe contraria a las obras y la iglesia contraria a Israel. Todos los 3 no tienen soporte escritural. Solo lea Hebreos capítulo 11 y se dará cuenta que desde Abel hasta el último de los profetas tuvieron fe. Como que no hay fe en el Antiguo Testamento. Lea Bereshit con Génesis capítulo 6, versículo 8, para que vea que Noé halló gen, gracia, que fue traducido allí. En algunas versiones se traduce como misericordia. Y en las partes donde aparece la palabra gracia se ha sustituido en el castellano por misericordia para alejar la mente de la realidad de que la gracia es gracia desde que el Eterno existe y desde que existe hombre sobre esta tierra. El Eterno se relaciona con la humanidad desde el principio bajo sus 2 atributos fundamentales, que son Hesed, gracia, misericordia, y el Din, justicia. Y el número 3 lo hablamos ya suficientemente entre la iglesia e Israel. Así que en 1 minuto 30 segundos les he demostrado que la doctrina dispensacionalista no tiene soporte bíblico. Si usted es dispensacionalista, está viendo este video, en vez de molestarse, lo que tiene que ir a hacer, moléstese con John Derby, ¿sí? Tiene que ir a hacer es ir a la escritura y comprobar de lo que le estamos hablando. En este sentido, entonces, ¿qué hacemos con las maldiciones generacionales? ¿Por qué son generacionales? Devarim 5.9. ¿Qué dice Devarim 5.9? Que él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Al igual que Shemot 25. Entonces, las maldiciones sí son generacionales porque son una deuda. Y es bien interesante porque el Eterno nos manda en el versículo 40 fíjense lo que dice, versículo 40 de Levíticos 26. Pero ellos confesarán sus iniquidades, las iniquidades de sus padres, y la rebeldía con que se rebelaron contra mí, y confesarán también que por cuanto anduvieron en oposición conmigo. El Eterno nos manda a confesar nuestros pecados y también los pecados de nuestros padres. Y cuando leemos el libro de Daniel capítulo 9, Daniel comienza orando por los pecados que cometieron los padres. Amado, la escritura es clara. Esto no es un invento hebreo, un invento judío. La escritura es clara. Los inventos han estado del lado de Babilonia, la que inventa, Babel, la que mezcla, la que ha leudado el cristianismo con sus doctrinas oscuras y confusas. Usted salga de esa mezcla babilónica. Vuélvase al Eterno a través de Yeshua. No, nueva religión, a su palabra. No por lo que dice un hombre, por lo que dice su palabra, lo que dijo Moshe, lo que dijeron los profetas, lo que dijeron los salmistas, lo que dicen los escritos, lo que está en el registro de los reyes, de las crónicas, los escritos de los libros como Ezra, Nehemías, Esther, Ruc, los proverbios, el cantar de los cantares. Ahí está la vasta riqueza de la revelación del Eterno. ¿Hasta cuándo vamos a seguir escuchando las voces de hombres que ya ni están entre nosotros y dejaron doctrinas oscuras que las mezclaron con intentaron mezclarlas con la genuina verdad de la palabra del Eterno para producir cosas como el dispensacionalismo teológico que no tiene soporte bíblico? Y tengo que decirlo con toda responsabilidad.
El libro de Ezequiel, capítulo 18, si las maldiciones generacionales, las maldiciones son generacionales, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ya desde la antigüedad del libro de Ezequiel, el capítulo 18, leer todo Ezequiel 18 es algo maravilloso, poderoso y precioso, pero nosotros vamos a leer el versículo 19 al versículo 24 del libro de Ezequiel, para que veamos qué es lo que el Eterno nos plantea y concluyamos con esto de las maldiciones generacionales. Versículo 19, capítulo 18, versículo 19, dice lo siguiente: y si decís, ¿por qué el Hijo no habrá de llevar el pecado de sus padres? Porque el Hijo hizo según el derecho y la justicia y guardó todos mis estatutos y los cumplió, ciertamente vivirá. Fíjense lo interesante. El profeta Ezequiel, al cual citamos muchas veces en nuestros mensajes, dice el Eterno a través de Ezequiel que quien camina en sus estatutos vivirá. Pero ojo, en todos sus estatutos, no desconectado de Yeshua, como algunas personas también quieren enseñar, que puedes vivir caminando solo en los mandamientos desconectado de Yeshua. Sin Yeshua los mandamientos no nos llevan a la vida eterna. Al contrario, sin Yeshua los mandamientos, el pecado puede engañarnos por el mandamiento, como dice Shaul en Romanos capítulo 7. Versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él. La impiedad del impío recaerá sobre él. Entonces, ¿cómo se entiende que el Eterno dice en Devarim 5:9 y Shemot o Éxodo 20:5 que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación? Y en Ezequiel 18:20 Él dice que el Hijo no llevará el pecado del Padre y el Padre no llevará el pecado del Hijo. La razón muy contundente y sencilla es que depende de su cumplimiento de la palabra. Entonces, ¿qué ocurre? Dice, el que cumplió los estatutos que dicen que tiene que haber arrepentimiento, los estatutos que me enseñan cómo vivir, los estatutos mismos que venimos leyendo que nos enseñan que cuando hemos pecado debemos arrepentirnos. Esos estatutos nos enseñan teshuvá, arrepentimiento. Cuando entonces identificamos que hay una maldición generacional, nosotros, cumpliendo y atendiendo los estatutos, tenemos que pedir perdón, como lo dice allí mismo la Escritura, en el 26:40, pedir perdón por los pecados que cometieron nuestros padres, pedir perdón por los pecados que nosotros mismos cometimos y volvernos al Eterno. Esta es la razón por la cual entonces los padres no tienen que pagar por los hijos y los hijos no tienen que pagar por el pecado de los padres. Pero hay que ejecutar la acción, no solo salir y decir que